negocio antes que pacientes? ¿De quién es la culpa de la crisis del sistema de salud? ¿Del gobierno actual, presidente Petro, o de las EPS? Viene esto desde hace muchos años, no es un secreto para nadie, pero decir también que toda la culpa recae sobre las EPS, o al revés, que todo es responsabilidad de este gobierno, también es injusto. Lo cierto es que en esta entrevista con el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, quedan al descubierto unos hallazgos alarmantes por parte de 3 EPS intervenidas. Esta es la primera parte de la entrevista. Respecto a los hallazgos, en la intervención a Sanitas, a la nueva EPS y a la otra SOS, ¿qué información relevante han descubierto ustedes? Sanitas, ellos reportaban unas pérdidas anuales de más de 400.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Pero lo que encontramos es que sus gastos administrativos tenían unos aumentos injustificados al mismo tiempo. Es decir, es como si les estuviéramos financiando la administración a un hospital. Pero no solo eso, 52.000 millones de pesos año en 64 contratos de arrendamiento y en modificaciones o arreglos de inmuebles que no hacen parte de la EPS. ¿Qué otros hallazgos? En Sanitas encontramos contratos que se habían hecho sin ningún beneficio. Usted habla de unos contratos de eventos, ¿qué es eso? Tiene 2 temas. Primero, es el más costoso del sistema. Segundo, permite que haya tarifas propias de cada IPS, de cada prestador. Y tercero, no comparte el riesgo. ¿Qué significa que no comparte el riesgo? Es decir, que no se le paga a la entidad prestadora porque también haga una gestión para que la gente no se enferme. Al contrario, favorece que la gente se enferme. Es decir, por ejemplo, ¿esto es premeditado? Quiero pensar que no, pero lamentablemente el panorama apunta a que sí hay un direccionamiento de recursos, un favorecimiento de la concentración grande de los recursos de la salud en ciertas entidades con un beneficio económico para unos intermediarios y para unos terceros y no para la salud de las personas. Por evento es mucho más costoso o mucho mejor económicamente y financieramente hablando pagar una diálisis, pagar un trasplante, pagar una quimioterapia, una unidad de cuidado intensivo. O sea, es más rentable, para ponerlo en términos sencillos. Es más rentable. Diera la impresión, cuando lo escucho hablar, de que esto, lo insinúa usted, podría ser algo pensado, planeado, y ese era el objetivo de las EPS, que se enfermara más la gente para poder cobrar más. Pues lamentablemente lo que pasa y lo que vemos en el sistema de los indicadores en salud para una inversión tan alta como la que tiene el país en materia de salud no está teniendo el beneficio para la salud de las personas y para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es lo que debería tener un sistema de salud. Pero es una acusación muy grave, eso raya en lo criminal, casi podría uno pensarlo. Yo no soy quien para dar esos juicios de valor. La superintendencia tiene la responsabilidad de generar las acciones administrativas cuando evidencia que hay un incumplimiento frente a las normas y la ley. En el caso de Sanitas, ¿ya la Fiscalía está al tanto de esto? Se han hecho los traslados porque es obligación también por parte del agente interventor de hacer los traslados a todos los entes de control. Hoy, para esos usuarios y afiliados, ¿están garantizadas las condiciones de atención? Claro que sí. Estos hallazgos no ponen en riesgo la atención. No, para nada, al contrario, tienen que ser en mejoría de la atención. Mira otro ejemplo que pasaba con Sanitas. La forma como se contrataban los medicamentos eran con un solo operador, con un contrato de exclusividad. Sí, ese era el otro punto. Sí. Un contrato de exclusividad donde no se le permitía a ningún otro operador administrar medicamentos para Sanitas. Y si ese operador no tiene la capacidad o no tiene los medicamentos, entonces el paciente es el afectado cuando hay muchos en el mercado y cuando la responsabilidad de la EPS es garantizar la búsqueda del tratamiento para la persona porque el operador falló. ¿Quién era ese operador o quién o cuál es? Yo creo que todos sabemos cuál es ese operador porque múltiples oportunidades se ha mencionado. El operador era quien subcontrataba a otros. Entonces yo le pago a alguien para que entregue medicamentos, pero ese alguien le puede pagar a otro para entregar medicamentos. ¿Eso encarecía? Entonces, pues es como un peaje dentro del proceso que es completamente innecesario. ¿Y por qué esa práctica? ¿Por qué esa intermediación de la intermediación? Pues no sabría decirte, y vuelvo y te insisto, no soy yo quien para juzgar. ¿Y en el caso de la nueva EPS? Bueno, la nueva EPS fue la segunda que se realizó la intervención en abril. El hallazgo más escandaloso definitivamente es el ocultamiento de 5 billones de pesos en facturas que no se estaban reportando realmente a los estados financieros. Estaban usando un ejercicio que se llama el jineteo desde hace muchos años. Sí, en materia contable así le llaman, quienes saben, digamos, del tema. Entonces el tema es como que desde 2019 y tal vez desde años atrás había unas facturas que no podían meter al cierre de los estados financieros porque los ponían en un desbalance económico. Entonces las guardaban
no los metían en el cierre del año, las metían en el otro y al otro año empezaban con un déficit de la operación. ¿Y para qué habría de hacer eso? ¿Por qué se oculta el dinero? También es una de las preguntas que tendrá que resolver precisamente hoy la Fiscalía dentro de ese proceso de investigación. ¿Esa plata dónde quedó? Es lo que queremos averiguar. ¿Y esto en qué termina? Porque esto es una serie de eventos desafortunados que generan una cascada. Y es que la nueva EPS estaba haciendo diagnósticos que hoy hay que reconocerlo con tristeza profunda con lo que ha pasado con el sistema y con lo que ha pasado con muchas personas. Estaba haciendo diagnósticos en urgencias. Una persona que tiene una enfermedad renal crónica estadio terminal que ya requería diálisis, llegaba a ver urgencias. Es decir, el sistema ni siquiera le garantizó una toma oportuna de una atención arterial. ¿Y en la tercera EPS? En SOS encontramos cómo la integración vertical se tomó definitivamente el sistema de salud. Confandi tiene el 90% de las acciones de SOS. Es el dueño de SOS. El presidente de la junta directiva o de la caja de compensación Confandi era el mismo presidente de la junta directiva de la EPS. Es decir, Confandi, como caja de compensación en sus múltiples líneas de negocio, tenía una EPS, pero la EPS contrataba con sus propias IPS. Toda la red primaria de atención, que era insuficiente, que tenía unas tarifas muy por encima del mercado. Cuando lo escucho hablar, diera la impresión, para hacerlo gráfico a nuestros televidentes, que en el caso de Sanitas o en el caso de SOS, tenían la plata en un bolsillo y se la pasaban al otro. Esa es la duda que existe frente a la legitimidad de lo que debe ser la intermediación financiera al interior de un sistema de salud donde los recursos son públicos. Esa radiografía que usted hace, así a la primera, da la impresión de que se estaban saqueando en un concierto para delinquir y robarse la plata de la salud, que es de todos los colombianos. No puedo hacer esos juicios de valor, Juan Diego, pero sí es la realidad. ¿Y es una responsabilidad de unos pocos empleados o altos directivos de cada una de estas EPS, o era una política de toda la EPS? La verdad me excede en estos momentos en las competencias y el conocimiento de la pregunta. Las EPS han mostrado también una serie de encuestas que reconocerían el buen trabajo que han desempeñado a lo largo de los años, que hay un gran y alto grado de satisfacción. ¿Cómo entenderlo? Yo creo que hay muchas personas que en muchos sectores y en muchas ciudades están tranquilas o seguras porque el sistema de salud les ha funcionado y les ha respondido. Esto no significa que los recursos no hayan sido manejados de manera adecuada y óptima. Y de pronto el nivel de satisfacción es uno de los niveles importantes a medir, pero los niveles y los índices en materia de salud pública también son muy importantes a medir. Se elogia a cada rato nuestro modelo de salud si se compara con otras partes del mundo. Es más, colombianos que viven en el exterior vienen a Colombia a hacerse muchos tratamientos porque dicen aquí salen más económicos. ¿Qué responder frente a quienes dicen que nuestro modelo de salud es muy bueno? Bueno, hay que saber con qué niveles o con qué sistemas de salud estamos comparando. Los recursos de la salud en Colombia no son bajos, no son mínimos. 90 billones más o menos? Sí, el presupuesto general de la nación son 400 billones de pesos. Este año estamos hablando de una inversión en salud de 90 billones de pesos. Es un presupuesto bastante importante y bastante amplio. ¿Cuánto desviaron en dineros Sanitas que ustedes ya han detectado? Bueno, hemos encontrado las alteraciones administrativas, los gastos operativos que están por encima, injustificados de lo que venían, digamos... ¿No hay un monto? 210 mil millones de pesos anuales, más o menos. En la etapa de intervención de Sanitas, de intervención de SOS, de todas estas otras EPS, ¿han aumentado o disminuido las quejas? Han aumentado y es normal. ¿Qué va a pasar con la solicitud de retiro que hizo Compensar? Pues necesitamos primero que nos envíen los documentos completos. ¿Ah, no ha pasado todavía? No, no ha pasado todavía. Y estamos esperando que nos lleguen completos para poder dar el estudio de responsabilidad de la superintendencia dentro de sus competencias técnicas, porque además debo reconocerlo, es una entidad que tiene una trayectoria muy importante al interior del sistema, donde hay un conocimiento y un talento humano brutal. ¿Y en qué va el proceso de evaluación de Sura? Igual, no es que no hayan hecho llegar los documentos, el proceso de Sura es un proceso completamente diferente al de Compensar. Estamos verificando, porque hay una serie de documentos que tienen que entregar completos y que no son fáciles de verificar si están completos. ¿Esos usuarios hoy, tanto de Compensar como de Sura, deben estar tranquilos? Deben estar tranquilos porque no se ha cambiado los servicios absolutamente nada, es obligación. Inclusive Sura y Compensar lo dejan muy claro en sus comunicados, que las personas tienen que estar tranquilas porque se les va a continuar la atención. Las EPS dicen que es que la famosa UPC, la unidad de pago por cada persona en el sistema, no alcanza, y que el gobierno ha sido
renuente a pagar lo que realmente se debería, que no le ha aumentado lo que se ha encarecido el servicio de salud. ¿Qué responde usted? Que es el gobierno que en la historia ha aumentado más la UPC. El año pasado por encima de la inflación. Entonces ellos dicen no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, y lo que evidenciamos acá es que usted no está siendo efectivo con el aprovechamiento de los recursos y los está usando para otras cosas. No es que no le alcance. O sea, desviando los recursos, que es lo que usted pues... Es lo que sospechamos que está pasando y es lo que administrativamente hemos evidenciado, que no se están utilizando para lo que se deben utilizar. ¿En qué va la medida cautelar contra la fiduprevisora por la salud de los maestros? Incumplió, la fiduprevisora incumplió. Ahora con el programa piloto o modelo de salud que se quiso implementar con los maestros, ha salido peor el remedio que la enfermedad, y así lo interpretan algunos. ¿Qué decirles a quienes piensan así? Bueno, que lamentablemente no es ni el piloto ni el modelo de lo que pretende el sistema de salud, es completamente diferente a lo que se plantea en la reforma. Yo creo que tiene fallas estructurales en la medida en que se pone desde hace mucho tiempo y desde antes de la Constitución a una fiducia a generar este tipo de contratos. Estatizar la salud. No es estatizar la salud, es imposible estatizarla. Yo digo, es ser eficiente el uso de los recursos de la salud. Es imposible estatizarla en un sistema donde tú tienes el 90% de los prestadores privados. Y la sentencia esa de la Corte que dijo que no, le dio la razón a la CPS diciéndole que no se le estaba pagando. Es una apertura de una investigación, no es una sentencia, aunque se haya generado. Creo que hay muchas responsabilidades y en eso también juega un papel importante la información que pueda aportar cada una de las EPS, que recordemos mencionó que era imposible hacer llegar muchas de las facturas que se habían generado al interior del sistema.